Muy buenas noches, seguimos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Sarman y seguimos estudiando a Martín Lutero. Joel, seguimos adelante entonces. Otra persona fue una práctica que Lutero nunca abandonó, le pareció muy útil. Sí, hasta tuvo en unos momentos dificultad pronunciarse, decir que la confesión no era un sacramento, porque en el concepto católico medieval era un sacramento. Él no lo retuvo como una obligación, como un sacramento, pero él sí dijo que es una buena práctica. Y hasta hoy muchos luteranos retienen la práctica. Luteranos evangélicos retienen la práctica de confesar sus pecados a otra persona, porque es algo que Lutero nunca abandonó. Y la práctica obviamente era muy, muy importante para su vida monástica. Y él siempre pues fue muy sincero con eso. Esa práctica de confesión, obviamente él creía en la justificación por gracia, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica la confesión se da con una meta y es digamos, la penitencia y el estar perdonado. ¿Cuál era entonces, o de qué manera veía Lutero eso? Porque él creía en la justificación por gracia. No podía ser perdonado por la confesión. Por la confesión de sus pecados a un padre, a otra persona. Sí, no, pero siempre le ayudó. Yo creo que eso es un tema más práctico. Es, por ejemplo, si alguien se encuentra atrapado o dominado por la pornografía, no le decimos, bueno, hermano, confiésele eso al Señor y pues confíe en Cristo que le dé la victoria y que usted pueda salirse de eso con la ayuda, porque solo Cristo le puede perdonar eso y le puede ayudar. No le vamos a decir eso si le queremos ayudar. Le vamos a decir, hermano, usted necesita pues que alguien le haga preguntas, le diga qué está viendo, que monitoreemos, o sea, le podemos poner un software que nos diga usted a qué páginas está visitando para que no esté haciendo eso. Se toman medidas prácticas, no para que él sea perdonado de su pecado, pero para que él, con la ayuda de Dios y los demás cristianos, pueda dominar eso que le está dominando y pueda salir adelante. Yo creo que en ese sentido se puede entender lo que Lutero le parece provechoso. O sea, en ese tiempo que tienen, ellos no tienen software que les diga qué está sucediendo. Entonces, la práctica de la confesión les da le da a él como esa estructura para hacerlo. Es algo que hacen los luteranos y algunos anglicanos. Nosotros los bautistas, los presbiterianos, no retenemos esa práctica. Bueno, creo que por lo menos esa práctica se está tratando de promocionar hoy día. Creo que a raíz de precisamente lo que Joel decía, de muchos pecados virtuales que no es tan fácil de manejar como otros tipos de pecado que antiguamente, digamos, era digamos, una persona tenía que ir a un lugar o cosas así. Entonces ya todo está muy fácil para meterse en internet. Entonces creo que se está animando a que las personas confiesen sus pecados para, como decía Joel, una ayuda más práctica, ¿no? Yo creo que Lutero la tenía clara en ese sentido, porque realmente sí es así. Por eso es que los hermanos en la iglesia por eso la naturaleza es la iglesia misma, ¿no? Poder decirle a otro hermano, mira, tengo esta lucha, tengo esta circunstancia, e encontrar apoyo, ¿no? Es decir, sí. no que lo terminen a uno de noquear, de golpear, sino encontrar un apoyo para levantarlo a uno, ¿no? Y creo que Lutero entonces fue bueno en ese sentido. Sí, hay que reconocer, él siempre reconoció la importancia, o sea, el cristiano no vive su vida cristiana en una forma individual. Y en eso sí, a veces nosotros somos demasiado individualistas, ¿verdad? Muy bien, hermano, entonces sigamos adelante. Ok, el jefe de la orden monástica en la que se encuentra Lutero se llama
llama Johann von Staupitz. Y él es un hombre muy importante en la vida de Lutero. ¿Por qué? Porque le mandó volverse predicador. Es decir, él le dio la orden a Lutero. Usted como monje, pues yo quiero que se vuelva predicador porque le veo esos talentos. Y Lutero le tocó. También le volvió volverse doctor. Le dijo, Lutero tiene que hacer un doctorado. Lutero no quería hacer un doctorado. Casi que desobedeció. Casi eso sería quebrar sus votos. Como casi desobedeció. Porque ser un doctor de teología, él dijo, no es que no tengo la salud, no es que no tengo las ganas, no es que no puedo, pero ser un doctor de teología era un puesto con responsabilidad en la iglesia. Responsabilidad de vigilar la enseñanza y la doctrina. Y porque le mandaron a Lutero a hacerlo, y él no dijo, no, es que yo pienso que debo ser un doctor, no, se lo impusieron y él lo tomó con mucha seriedad. Esto impulsó sus críticas, ¿sí? Las tesis, las famosas 95 tesis que ofreció, son el privilegio, pero también son la responsabilidad de un doctor. Él está viendo abusos, él está diciendo, hablemos sobre esto, porque él es una persona con la responsabilidad en la sociedad medieval de hacer ese tipo de preguntas, de levantar esas inquietudes y de disputar con otra gente cualificada acerca de estas cosas. Sin el doctorado, Lutero no sería el reformador que fue. Tendría la oportunidad de quedarse callado. Con el doctorado, pues sintió responsabilidad de hablar. Digamos que en ese tiempo, bueno, como lo es en todo tiempo, ¿no? En nuestros tiempos también es muy parecido. El concepto del título genera la autoridad para poder decir o no decir. Y Lutero, digamos que en un sentido tenía claro que después de tener su doctorado, tenía más voz de autoridad y tendría más credibilidad. ¿Podemos pensarlo así? Sí, siente eso, pero lo que siente, o sea, lo que estoy resaltando es que siente responsabilidad, que le toca hablar sobre estas cosas, porque para eso le dijeron, tome un doctorado, y para eso existen los doctores. El doctorado, más o menos, en esa época, ¿cuánto duraría o cómo sería en tiempo como tal, ¿no? O sea, pregrado y después sigue como... Sí, ¿cuántos años? Eso depende. Eso se puede saber, pero yo no tengo esa información a mano. Lo único que sé es que sí costaba bastante dinero y el hombre que lo dirigió, von Staupitz, le obtuvo los fondos, porque son monjes, no siempre tienen esos fondos, obtuvo los fondos del elector, el príncipe de esa región, porque él estaba montando que estaba montando la universidad en la que pondrían a Lutero a enseñar en Wittenberg. Podemos decir que esa era la intención, ¿no? Que hiciera su doctorado para que viniera a dirigir o a enseñar en esta universidad. Sí, porque era como una inversión. Claro, sí. Para el príncipe era una inversión porque él necesitaba, necesitas como imanes. Si montas un lugar de estudios, necesitas facultad que atraigan a los estudiantes. Tienes la facultad común y corriente, pero tienes algunos que sobresalen y es la verdadera razón que atrae a los estudiantes. No es que quiero estudiar con eso, es muy famoso. Lutero era uno de esos, era como un imán. Se llenó la universidad cuando él fue a Wittenberg y lo pusieron ahí a enseñar porque pues tenía carisma, se llevaba bien, los jóvenes le gustaba cómo enseñaban y decía cosas controversiales. Seguimos entonces adelante. Gracias. Bueno,
Pero estamos hablando de este hombre von Staupitz. No hemos llegado al momento en el que obtiene el doctorado. Solo estamos comentando que este hombre le mandó a volverse predicador y le mandó a volverse doctor. Así que en nuestra cronología estamos en el 1507 y es cuando Lutero da su primera misa. Es un momento muy importante en su vida. Fue sobrecogido por el terror y el asombro de lo que estaba haciendo al momento de consagrar la hostia. Porque él es consciente que va a ser presente y tener en sus manos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que creen. Casi no pudo hablar, casi que no acaba la misa la reverencia y el terror de lo que estaba haciendo. Y esto nos indica la sinceridad moral y el asombro y la reverencia de Lutero, que son muy importantes para entender su personalidad y sus decisiones. Habían miles de personas que estaban siendo ordenadas para ser sacerdotes y están diciendo hoc est corpus y que ahí tienen el cuerpo de Cristo, pero para Lutero es casi que no lo puede hacer porque lo toma tan en serio. Él nunca tomó el ejercicio de la religión ligeramente y siempre se indignó cuando otros tomaban el ejercicio de la religión ligeramente. Cuando fue a Roma, vio que daban misas en forma muy casual y rutinaria y hasta fea, y se indignó mucho por eso, le causó dolor e indignación. Él vio donde los cardenales en Roma frecuentaban prostitutas y eso lo conmovió bastante. Todo el tema de las indulgencias que veremos después, pues eso lo indignó mucho y se ve cuando uno lee sus tesis. Obviamente esta actitud influye personalmente en Lutero, esta sinceridad, lucha con su propio pecado y sabe que no es capaz. Él es sincero con sí mismo y sabe que no es capaz del cambio necesario para obtener la justificación y ser aceptado por Dios. Y a mí me parece que esto es realmente lo más extraordinario del hombre. Quizás no tengo razón, no soy un experto, pero a mí me parece una de las cosas más extraordinarias del hombre, su sinceridad. Porque nosotros, por lo general, los seres humanos, somos una raza de mentirosos y nos autoengañamos constantemente. Y yo creo que Lutero en esto fue algo fuera de lo común. Su sinceridad, su integridad acerca de la religión y la importancia de lo que cree. Aunque cree lo que, digamos, en este momento, lo que cree es incorrecto, lo toma muy en serio. Y yo creo que sería bueno para cualquier persona, sea católica, sea mormona, que tome lo que cree muy en serio, porque así llega a las inconsistencias y está realmente buscando respuestas. Y el problema que la mayoría tenemos es que no tenemos ese ardor de sinceridad. De hecho, podemos ver que es un buen ejemplo lo que hace Lutero y la persona que realmente se toma en serio su religión puede analizar cuáles son las circunstancias, por qué se dieron, qué es lo que piensa, cuáles son sus doctrinas y puede llegar a conclusiones. Las personas que no se la toman en serio son las que tienen menos posibilidades de cambio. O por lo menos pasa aquí, ¿no? O sea, la persona de alguna religión que no es tan inquieta en la propia religión, simplemente dice, yo soy católico porque yo soy católico, yo soy mormón porque siempre he sido mormón, o cualquier religión. Pero cuando ya se pone a investigar, y por ejemplo, en el caso del catolicismo, si quiere relacionando con la historia de la Biblia, puede encontrar la verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, yo veo que en la vida de Lutero eso fue lo que Dios usó. Y es algo que me parece que debemos admirar. Debemos buscar ser sinceros y reconocer que pues eso no es muy común. La mayor parte de nosotros
somos unos mentirosos, nos autoengañamos o sea, eso no es lo que comúnmente se da. Y da confianza, ¿no? En un sentido, porque Lutero, cuando empieza a creer lo cree no porque otros lo han dicho, lo cree porque se esfuerza en esa creencia realmente. Es decir, si él es sincero en su reflexión, si es sincero en lo que creía y dice, oiga, lo que yo creo no es lo correcto, mire cómo realmente está todo esto, mire cómo cuando fue a Roma y se encontró con todas esas circunstancias, cuando empieza a creer lo correcto, pues uno está confiado, porque sabe que es una persona que es riguroso en lo que cree. Sí, sí, y él va a tener mucha confianza por varias razones. Eso es una de ellas. También porque sinceramente buscó a Dios en oración, y cuando se dieron, o sea, eventos que están fuera de su control y nadie puede predecir, pues eso da mucha confianza que Dios le está contestando esas oraciones. ¿Seguimos? Sí, señor, sigamos entonces. O paramos, hermano. Yo creo que podemos dar un poco más, ¿o qué ¿Sí? piensas? Sí, me parece bien. Sigamos entonces. Entonces él está dando su primera misa. Su padre vino con 20 compañeros y dio mucha plata al monasterio. Es un momento en que su padre pues le está yendo muy bien económicamente. Y él estaba muy bravo con su hijo por volverse monja, y en este momento pues parece que ya está reconciliado con él y lo apoyó, y por eso vino a verlo dar su primera misa. Y esto es importante para Lutero. Él quiere que su padre pues que ha trabajado duro y lo ha mandado a la universidad y tanta plata ha invertido, y quiere que él salga adelante, pues lo apoye en lo que está haciendo. Entonces, eso es 1507. En 1508 lo mandan a Wittenberg, que es la ciudad importante donde todo va a ocurrir. Es una ciudad muy pequeña y tiene una nueva universidad que Federico el Sabio, el elector de Sajonia, ha puesto, y lo mandan a dictar clase por un semestre. No se queda, se regresa a Erfurt y luego lo transfieren en 1511, y ahí es cuando se queda en Wittenberg. Mientras tanto, viaja a Roma en 1510. Ese es un viaje importante en la vida y el pensamiento de Lutero. Ve cómo son las cosas en la capital del cristianismo occidental, en Roma. La falta de respeto por las cosas de Dios a él le parece enorme y contribuye a su desilusión eventualmente. Es cuando sube las escaleras, según las famosas escaleras de Pilato, creo que esas son, algunas escaleras, para pagar por sus pecados, y al llegar al último escalón, llega a dudar si esto es realmente eficaz. ¿Será que esto me pone bien para que Dios me muestre gracia? Es lo que está buscando. Está buscando llegar a un momento en el cual Dios le pueda mostrar gracia y él tenga confianza que tiene la gracia de Dios. Pero él nunca, pues, no lo puede creer. Cree que es demasiado malo y no se acerca a la justicia necesaria para que Dios le dé gracia. Y se está dando cuenta que para las preguntas que él tiene, la iglesia de pronto no tiene respuestas de lo que está sucediendo mientras está en Roma y está tratando de pagar sus pecados y viendo la falta de respeto que hay por las cosas de Dios. Así que en 1511 lo transfieren a Wittenberg y al monasterio en Wittenberg y a la universidad donde enseña, y es donde reside este hombre Staupitz, que es tan influyente. Es el que le mandó obtener el doctorado y consiguió los fondos para que lo hiciera. Y los fondos vienen de Federico el Sabio. Federico el Sabio, el elector de Sajonia, es un hombre muy importante también en la vida de Lutero y nuestra reforma.
¿Hay alguna pregunta? Edwin dice lo siguiente: algo similar pasó con Justino Mártir o Agustín de Hipona y otros que buscaron sinceramente la verdad en relación a la sinceridad que había manifestado Lutero. Ok. Federico el Sabio es una persona muy importante en esto. Es un elector, es decir, es una de las personas que eligen al emperador, el Sacro Emperador Romano. Y toda esta región es parte del imperio, del Sacro Imperio Romano. Federico el Sabio es un político muy sagaz, es muy bueno para la política, sabe lo que está haciendo. Y parte de su proyecto es poner esta universidad y apoyó a Lutero, supongo, porque Staupitz sin duda le recomendó, le dijo, este hombre Lutero va a ser muy bueno. Y se dio cuenta que Lutero era uno de esos profesores que atraían estudiantes y era muy popular con los estudiantes. En esos años, Lutero está luchando con su sentido de culpabilidad y la angustia que le trae. Y lo que hace es desarrollar una teología de humildad. Esto es un avance hacia la justificación por la fe, ¿sí? Ellos creen que Dios tiene que mostrarle gracia a alguna persona, pero una persona tiene que, pues, portarse bien y mostrar sus méritos. Él, bajo la influencia de la teología medieval, desarrolla esta teología de la humildad, ¿sí? Que es decir, él lo que está diciendo es que Dios va a extenderle gracia al humilde, no necesariamente al que se porte bien, pero al humilde, el que se humilla. Y esto empieza a corregir el semipelagianismo, la teología medieval, este énfasis sobre la humildad. En vez de una obra, ahora es una disposición. ¿Sí? Dios no extiende favor al que logra algo, extiende favor al que reconoce que no tiene nada, que es humilde. Todavía no entiende la justificación por la fe, pero espera que Dios le extienda favor si es humilde. Y es el nominalismo y la teología medieval de los tiempos medievales que pone énfasis sobre el estado del pecador más que su sustancia. Es un estado de humildad. Está dictando en estos momentos charlas sobre Romanos y Gálatas. Está estudiándolos. Y esos son, pues, libros muy claves luego para la justificación por la fe. Antes de entender la justificación por la fe, está meditando estos libros y está dictando clase a base de una exposición de estos libros. Y esa teología de la humildad, mientras tanto, se está volviendo una teología del arrepentimiento. Bueno, de ahora en adelante estamos hablando de 1517 y tesis. Y no sé si queramos arrancar otra sección de 15 o 20 minutos, o la dejamos para la próxima vez. Yo creo que lo dejamos para la próxima vez, Joel. Muchas gracias y trabajaremos entonces ya las tesis, ¿verdad? La próxima. Sí, con las tesis y lo que sucedió a consecuencia. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, amigos, hermanos, por sus preguntas, por la compañía. Gracias a Joel por este espacio, por el tiempo que invierte en preparar estos temas para comunicar estas realidades. Gracias, Joel. De nada, gracias por la oportunidad y gracias por la atención. Hermanos, que el Señor los bendiga. Les recuerdo entonces que sigan en la programación de la emisora. Escuchen el martes a las 8 de la noche al hermano Franklin. El miércoles que estén Mujeres conforme al corazón de Dios. Y el jueves con el diácono Rodolfo Barón, Orad sin cesar. Además, la programación habitual de sermones, buena música en la emisora. Que el Señor les bendiga.